En esta entrega vamos a hablar del proceso verbal sumario y uno de los procesos verbales sumarios más importantes, que es el proceso de alimentos. Iniciemos pues. El proceso verbal sumario es un proceso de única instancia y mediante este procedimiento celero y ágil que trae el Código General del Proceso, entre otros casos, comprenden todo el procedimiento verbal sumario contencioso de mínima cuantía y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza, tales como las controversias sobre propiedad horizontal de que trata los artículos 18 y 58 de la Ley 675 del 2001, la fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y restitución de pensiones alimenticias cuando no hubieran sido señaladas judicialmente, las controversias que se susciten respecto del ejercicio de la patria potestad, las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en este y la obligación de vivir juntos, y salida de los hijos menores al exterior y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los contemplados en los artículos 913, 914, 916, 918, 931 y 940, así como el inciso del 1231, 1469 y 2026 del Código de Comercio. Los de reposición, cancelación y reivindicación de títulos valores, los que conforme a disposición especial deban resolver el juez con conocimiento de causa o breve y sumariamente a su prudente juicio o manera de árbitro, los de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales, los que en leyes especiales se ordene tramitar por proceso verbal sumario. Los procesos que versen sobre violación de los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepción de las acciones populares y de grupo, se tramitarán por el proceso verbal o el proceso verbal sumario, según la cuantía, cualquiera sea la autoridad jurisdiccional que conozca. En estos procesos, el juez podrá dictar sentencia escrita, vencido el término de traslado de la demanda, sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el 392 del Código General del Proceso, sin las pruebas aportadas con la demanda y su contestación fueren suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese más pruebas por decretar y practicar. Este proceso se inicia con la presentación de la demanda de conformidad al artículo 82 del Código General del Proceso y solo se exigirá la presentación de los anexos previstos en el artículo 84. Recuerden que son el poder para iniciar el proceso cuando se actúe por apoderado, la prueba de la existencia y representación de las partes al tenor del artículo 85 del Código General del Proceso, las pruebas extraprocesales y los documentos que se pretendan hacer valer y que se encuentren en poder del demandante y las demás que exija la ley. Algo bien particular frente a este procedimiento es que la demanda puede presentarse verbalmente ante el secretario y de ella se firmará un acta por parte del demandado y del secretario. La demanda, bien sea presentada escrita o verbalmente, que no cumpla con los requisitos legales, podrá ser corregida ante el secretario mediante acta. El Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas que ejercen funciones jurisdiccionales podrán elaborar formatos para demanda y contestación
sin perjuicio que las partes utilicen su propio formato. El término para contestar la demanda será de 10 días. Esos 10 días empezarán a contar una vez el demandado sea notificado. Si la demanda es inadmitida, esta podrá ser subsanada dentro de los 5 días siguientes. La contestación de la demanda, el demandado podrá presentarla por escrito o verbalmente. Si lo hace verbalmente, se seguirán las mismas formalidades de la presentación de demanda verbal, es decir, se levantará un acta y esta deberá ser firmada por el demandado y el secretario. Si se proponen excepciones de mérito, el traslado al demandante será a partir de 3 días, después de que el demandado pueda obtener las copias de las pruebas. El término para contestar esta demanda, como les decía, es de 10 días. Si se proponen excepciones de mérito, el traslado al demandado será de 3 días adicionales para que pida pruebas relacionadas con ellas. Los hechos que configuren excepciones previas deberán ser alegadas mediante recurso de reposición contra el auto admisorio. De prosperar este recurso de reposición, que no implique la terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar o, si fuere del caso, concederá al demandante un término de 5 días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos so pena de que se revoque el auto admisorio. En firme del auto admisorio y vencido el término de traslado de la demanda, el juez practicará las actividades previstas en los artículos 377 y 378. Es decir, que se llevará a cabo una sola audiencia en donde se lleve todos los actos procesales propios de la audiencia inicial y de la audiencia de instrucción y juzgamiento. En el auto en el que el juez cite a la audiencia, decretará las pruebas pedidas por las partes y de las que de oficio considere. No podrá practicarse más de 2 testimonios por cada hecho, ni las partes podrán formular más de 10 preguntas a su contraparte en el interrogatorio. Frente a la solicitud de exhibición de documentos, el juez librará oficio ordenando que les sean enviados en copia, así como para establecer los hechos que puedan ser objeto de inspección judicial, que obviamente debe realizarse fuera del juzgado. Las partes deberán presentar dictamen pericial. En esta clase de procesos es inadmisible la reforma de la demanda, la acumulación de procesos, los incidentes, el trámite de terminación del amparo de pobreza y la suspensión del proceso por causa diferente al común acuerdo. Las figuras jurídicas como el amparo de pobreza y la recusación podrán interponerse antes de que venza el término para contestar la demanda. Ahora hablemos de los procesos de alimento, que es un proceso de familia que se tramita por el procedimiento verbal sumario de única instancia que acabamos de describir. El objeto de este proceso es que se fije, aumente, disminuya, exonere o restituya las pensiones alimentarias. Con el Código General del Proceso se unificó un solo procedimiento para petición de alimentos.
En vigencia del Código Procesal Civil existía un procedimiento para la petición de alimentos de menores de edad y otro para los alimentos de mayores de edad. Hoy en día es solo uno. El juez competente es el juez de familia en única instancia. Y en caso en que el demandante sea un menor de edad, a través de su representante, este determinará el domicilio en el cual debe conocer. Es decir, que el juez conocerá en única instancia, el juez de familia, del domicilio del menor de edad. Si son alimentos de mayor de edad, se seguirá la regla general, es decir, será competente el juez de familia del domicilio del demandado. Una vez presentada la demanda, se puede solicitar y el juez puede decretar como medida cautelar los alimentos provisionales. Estos alimentos provisionales tendrán vigencia durante el proceso y los fijará el juez teniendo en cuenta la capacidad económica del demandado y la incapacidad económica de quien los va a recibir. Los alimentos tomarán como base los ingresos del salario mínimo legal mensual vigente en aquellos eventos en que no sea posible determinar la capacidad económica de la persona demandada. De conformidad con el artículo 280, parágrafo 1 del Código General del Proceso, se le ha establecido que a este tipo de procedimientos el juez pueda fallar ultra petita o extra petita. Recuerden que los fallos ultra petita son aquellos que van más allá de lo pedido y los fallos extra petita van por fuera de lo solicitado. Esto como una excepción a la regla general de que el juez no puede fallar más de lo pedido y probado, y si el juez transgrede ese principio de congruencia, puede ser objeto de demanda de reconvención. Pero en el proceso de familia, al juez le está permitido dar fallos por fuera de lo pedido o más allá de lo pedido, sin que ello pueda alterar lo decidido y que no pueda ser objeto de la demanda de revisión. Hay que tener claridad que de los alimentos es importante aclarar que se deben a partir de la presentación de la demanda. No es posible hacer un análisis retroactivo de los alimentos no solicitados. También es importante recordar que el derecho de pedir alimentos es intransferible por ningún concepto y por ninguna contraprestación. El juez puede, cuando va a dictar sentencia, como su objetivo principal es que se interpongan los alimentos, el juez puede tener desconfianza de que la persona obligada a pagar alimentos incumpla y previendo eso podrá imponer la constitución de un capital que produzca unos frutos o intereses de un valor determinado y que de ello constituya la pensión alimentaria. El juez deberá considerar obligaciones y capacidades económicas del alimentante. Recuerden que en materia de alimentos se sigue la regla sustancial de la necesidad del alimentario y la solvencia del alimentante. La suma fijada por concepto de alimentos puede ser modificada en cualquier tiempo. Es decir, que esta sentencia generará efectos de cosa juzgada material y en ese caso podrá ser revisada cuántas veces cambien estas dos variables, necesidad y solvencia. Si se ha impuesto una cuota alimentaria y el alimentante se niega a pagarla, ante el mismo juez que se adelantó el proceso de fijación de cuota alimentaria, se adelantará el consecuente proceso ejecutivo de alimentos teniendo como base la sentencia del proceso de fijación.
Para alimentos de menores de edad hay que verificar el Código de Infancia y Adolescencia en varios aspectos. Primero, frente a la acumulación de procesos de alimentos. Es posible que para facilitar el recaudo de la pensión alimentaria, cuando son varios los alimentados, se puedan acumular de manera que la persona obligada a prestar los alimentos no tenga que enfrentar varios procesos, sino uno solo, y que haya una sola protección que los cobije a todos. También hay que tener en cuenta que el legitimado por activa para presentar este tipo de acciones es el padre o madre del menor. No pueden ser ambos. Tiene que haber una parte que tenga la guarda y custodia del menor y que esté reclamando esos emolumentos para la subsistencia o la congrua subsistencia del menor. Así que solamente podrá o el padre o la madre, no ambos. También tiene legitimación en la causa por activa la persona que tenga al menor de edad bajo su cuidado, un abuelo, un tío, un hermano. También está legitimado el Ministerio Público y el Defensor de Familia. Cuando se trate de alimentos de un menor de edad, los créditos alimentarios a favor de un menor de edad gozan de prelación. Recuerden esa jerarquía frente a los créditos que tiene la ley sustancial. Y acuérdense que a través de la Ley de Infancia y Adolescencia, los créditos alimentarios a favor de un menor de edad se encuentran escalafonados en primera clase. Y frente a cualquier tipo de obligación, las obligaciones alimentarias con menores de edad tienen preferencia.